Buen día, mi nombre es Ana Isabel Hernández González, estudiante de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica Tamazula, el cual estaré presentando el tema Evaluación del control cultural del tizón tardío, Phytophthora infestans, en el cultivo de tomate Solanum dicopersicum en Natursuite Zapotlán, el cual estaré abordando un contenido en el que en la introducción estaré hablando del cultivo y la enfermedad, la problemática a la que estoy enfrentando, justificación de algunas ventajas y el por qué elegir el método de control cultural, mis objetivos, la hipótesis a lo que quiero llegar, los pasos a seguir en la metodología, mis resultados, conclusiones y referencias. Nos preguntamos por qué la hortaliza con mayor demanda en el mundo. Bueno, el tomate es una de las hortalizas que más se consumen en el mundo y es de origen centro y sudamericano. Dicho cultivo se considera uno de los más importantes de México, por lo que su importancia económica y sus fuentes nutricionales son una de sus características principales. Además, como dato representativo, México en 2016 se posicionó como uno de los principales en tener un 90,67% de las exportaciones a Estados Unidos y con un 65,31% a Canadá. De acuerdo a su alta producción desde el mes de enero hasta abril, se considera como los de mayor flujo al extranjero. Además, este patógeno es el que ocasiona grandes hectáreas de devastadoras en la producción. Es decir, el tizón tardío es una de la principal problemática, ya que es gran representativo en relación con el tomate. Es decir, este patógeno llamado Phytophthora infestans es considerado por ser el agente que causa el tizón tardío, encontrándose en las plantas principales hospederas como es el tomate y la papa, el cual ocasionan grandes efectos devastadores en la producción. Como dato importante, en los años de 1840, en la llamada Gran Hambruna, esta enfermedad causó la devastación del cultivo de papa en toda Europa, causando efectos inmediatos de pobreza y hambruna. Dicho patógeno se considera que en altas tierras de México, la liberación de estos esporangios está relacionado directamente con niveles bajos de radiación solar, temperatura baja y alta demanda y alta humedad relativa. Esto quiere decir que las condiciones climáticas favorecen a su producción, causando, como antes se mencionó, la devastación del cultivo. Esto puede provocar en pocos días pérdidas económicas en cuanto al cultivo, además de ser uno de los principales factores para su baja demanda. Como antes lo mencioné, el tizón tardío es el hongo más que causa, que es uno de los indicadores claros para su desarrollo y diseminación del tizón tardío. Más bien, los factores climáticos son los que causan que este hongo sea uno de los más críticos, por lo que puede destruir hectáreas en cuestión de días, por lo que el viento y además alguno de los factores que es alta humedad y baja temperatura, pues son los que propagan su diseminación, atacando a distintas etapas fenológicas del cultivo. Si consideramos aquí mencionamos el control químico. Esto quiere decir que al no llevar un método de control, crecerá el nivel de daño o umbral de acción y se diseminará aplicaciones de un control químico, por lo que se ha introducido mayor acumulación de sustancias químicas al ecosistema, alterando su equilibrio y en cierto modo el surgimiento de nuevas plagas. Esto nos lleva a que a partir de esto
se consideran algunas de las siguientes ventajas. Es decir, más bien principalmente cuidar el ecosistema y medio ambiente en conjunto de la sociedad, ya que el cuidar los recursos naturales hará que prevalezca la sustentabilidad para proveernos de riquezas sin perjudicarlos. Aquí, como bien mencionamos, a partir de tener un buen control, en este caso estamos utilizando un control cultural, pues nuestra demanda a nivel mundial será más productiva si llevamos condiciones en las que nos ayuden para bajar la proliferación de este hongo. Además, tendremos un buen rendimiento en cuanto a nuestras hectáreas cultivadas y asimismo habrá altos estándares de calidad y cantidad. Por siguiente, tendremos bajos costos en insumos y mayor presupuestos. Y además de la preservación del medio ambiente, que esto nos lleva a preguntarnos qué tan efectivo es el método de control cultural sobre la incidencia del hongo. El principal objetivo general es la evaluación del control cultural del tizón tardío, Phytophthora infestans, en el cultivo de tomate, Solanum lycopersicum, en Zapotlán, el cual tres de los objetivos específicos son el monitorear e identificar la enfermedad del tizón tardío, Phytophthora infestans, en el cultivo de tomate, Solanum lycopersicum. El número 2, aplicar el método de control cultural en invernadero. Número 3, evaluar la efectividad del método de control cultural para el control del tizón tardío. Lo que espero es que el control cultural que se aplica al cultivo de tomate bajará la incidencia del daño del tizón tardío. El objetivo número 1 es la identificación de la enfermedad del tizón tardío, Phytophthora infestans, en el cultivo de tomate, Solanum lycopersicum. Y los pasos que se decidieron tomar es principalmente el monitorear e identificar la plaga o el hongo. En este caso, la enfermedad fue el Phytophthora infestans, en el cual se encuentra en la periferia del invernadero y se tomó la decisión de continuar con el método de control cultural, obteniendo de una sección, la principal sección del invernadero, de las 900 plantas de sección, se van a analizar el 10%, el cual son de las 90 plantas que se monitorearon de forma aleatoria, van a ser el centro de estudio. En la aplicación del método de control cultural en invernadero, se tomaron las siguientes indicaciones. Para las condiciones del invernadero y las temperaturas que favorezcan al cultivo y aparte a la enfermedad, pues lo que hicimos es bajar las cortinas de plástico. Asimismo, se activaron los ventiladores con flama, el cual mantienen una temperatura óptima de 15 a 30 grados centígrados para no llegar a una temperatura de 10 grados centígrados, que esto es cuando favorecen al hongo su diseminación. Para el saneamiento de la planta necesitamos portar nuestro equipo de protección personal, el cual consta de filipinas, guantes, cubrebocas, bolsas de nitrilo, un calzado adecuado para eliminar los restos de material vegetal contaminado. Asimismo, se desechen en estas bolsas plásticas negras todo material vegetal. Y además se van a tirar a los basureros o se van a enterrar este material vegetal para que no prolifere la infestación del hongo. En el objetivo 3 ya nos encontramos en la evaluación de la efectividad del método de control cultural para el control del tizón tardío, siendo que se va a volver a monitorear e identificar si en estas plantas que se van a realizar de modo aleatorio se vuelve con
se vuelven a registrar para tener un análisis y obtener un resultado, el cual nos llevó a la disminución de la presencia del hongo en esta sección, que es la principal del invernadero, y asimismo nos damos cuenta que desde diciembre, enero y febrero, después de realizar el mismo procedimiento de monitoreo, nos bajó la incidencia a un 13%. Esto de tener un 100% de plantas infestadas, pues nos lleva a bajar a gran cantidad, más de un 50%, la efectividad del método de control cultural siendo efectivo. En nuestros resultados, pues tenemos que de las 17,000 plantas que tenemos en invernadero, tomamos la primera sección que cuenta con 900 plantas y se toma como 10% de estudio las 90 plantas que fueron monitoreadas aleatoriamente. Aquí nos encontramos con el 100% de nuestra infestación del cultivo de la primera sección. Para el mes de enero, el avance en la aplicación del control cultural fue a un 50%, siendo que de las 90 plantas, 45 fueron saneadas y con la mitad del 50% con presencia de tizón tardío. Para el mes de febrero, la efectividad del método de control cultural se presencia con plantas sanas a más de un 70%, siendo 78 plantas sanas y con presencia de 12 plantas con tizón tardío, siendo que aquí ya se observa el 13% de la efectividad del método de control cultural. Aquí observamos desde el mes de diciembre, enero y febrero, de las 90 plantas que estamos observando aquí, cuando llegamos a monitorear las plantas en la sección, en la primera sección, fue nuestro 100%, siendo que para aquí al mes de enero baja a un 50% y para el mes de febrero bajó hasta un 13%, siendo efectivo nuestro control. En nuestras conclusiones, el estudio que se realizó a través del método de control cultural para el tizón tardío, el cual se llevó a cabo desde el mes de diciembre del 2023 y enero y febrero 2024, para conocer las condiciones en las que se encontró dicha enfermedad. Por esta razón, se actúa de forma preventiva y emergente y se elige el control cultural, que es la forma correcta y evita un problema que puede llegar a terminar con la producción del tomate, causando grandes pérdidas económicas. Por ello, la importancia del monitoreo e identificación del patógeno. Se estudiaron 90 plantas de forma aleatoria. De esta sección de 900 plantas, sin embargo, al ser plantas de la periferia, todas se encontraron con presencia de hongo, siendo el 100% de daño. Asimismo, se toma la decisión de iniciar con el método de control cultural, por lo que resulta ser preventivo, a lo que significa que al no sobrepasar el nivel de daño de la enfermedad en la planta, no se considera un control químico. Para este proyecto, el principal objetivo es confirmar la evaluación a la que responde un notorio y visible fundamento para argumentar cómo el control cultural ayudó a disminuir la presencia del hongo, pero también a preservar el medio ambiente y el ecosistema. Por lo tanto, se confirma con datos antes mencionados que al aplicar el método de control cultural en el tomate es efectivo, reduciendo a un 13% de daño por hongo en dicha sección. Evaluar los 3 meses desde diciembre, enero y febrero, se alcanzó a optimizar las condiciones para no favorecer a la enfermedad. Esto evitó comprometer diversos factores para el cultivo y productor. Finalmente, el objetivo principal se cumplió y se logró un resultado visible. La presencia del hongo se manifestó menos a través de los meses de estudio. Dicha razón es la estación del año en la que no favorecen las temperaturas al cultivo, pero sí a la enfermedad. Por eso la toma de decisiones debe ser rápida después de la valoración
de un monitoreo a tiempo, por lo que se recomienda identificar el problema de estudio y valorar sus necesidades al encontrar plagas y enfermedades. Estas son mis referencias de las cuales consulté alguna de la información y esto sería todo de mi parte. Gracias.